Con más de 500 afiliadas, esta es Univisión, la cadena de los grandes eventos. Desde San Salvador les habla Jorge Ramos y bienvenidos a este programa especial La Batalla por El Salvador. La primera impresión que uno tiene al llegar a este país es desconcertante. La idea de la guerra no coincide con la calma aparente que reina en toda la ciudad. Pero la guerra existe, está en los miles de muertos, está dentro de cada uno de los habitantes de El Salvador, porque aquí prácticamente todos han llorado la muerte de un hijo, de un amigo, de una mujer, de un hermano. Nuestra corresponsal Mónica Seoane ha sido testigo de esta realidad y nos presenta en el siguiente reportaje lo que 9 años de guerra han hecho con este país. En El Salvador, los combatientes en ambos lados promedian los 17 años. Un domingo de fútbol es igual para cualquier muchacho salvadoreño, aunque como estos pertenezcan al Farabundo Martí. La batalla por El Salvador dura ya 10 años. Los frentes son varios. El más espectacular es sin duda el militar, pero duras batallas se han librado en lo político y lo electoral. La guerra es dinámica. De la frustrada ofensiva guerrillera del final del 81, se pasó a las grandes batallas del 82 y el 83. En el 84 se desarrolló la clásica guerra de guerrillas. Hoy se regresa al esquema de la guerra total. Los costos humanos, económicos y sociales han sido altísimos, pero aquí se mantiene la esperanza. No creo que sean 10 años perdidos, son 10 años sumamente dolorosos, pero que creo nos van a permitir rápidamente un gran progreso político y social. ¿Qué cuantifica el horror de 10 años de guerra? Los 70.000 muertos, los crímenes de los escuadrones de la muerte, nuevamente activos, todos impunes. El asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, un crimen más sin castigo. Los cientos de miles de desplazados y refugiados dentro de la población civil. El abuso flagrante de los derechos humanos. Muestra viviente son los más de 4.000 lisiados que caminan por esta ciudad. Muchos de ellos, como Pablo, soldado ciego de un ojo, intentan comprender lo para ellos inexplicable. Yo lo que pienso que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si cosas que no se comprende, solo Dios lo puede comprender. Me fui a pasar la tarde junto con la guerrilla, allá en aquel cantón que está en la cruzadilla. 10 años son muchos y hay toda una generación que creció con la guerra. Hoy los niños participan en el combate. Aquí ya estamos combatiendo. ¿Qué cosa estás combatiendo? Aquí estamos combatiendo por la guerra, por una paz con justicia popular. ¿Qué cosas has aprendido acá en la milicia? Y hemos aprendido al manejo de la arma, a tirar bombas de contacto, toda onda por ahí así. ¿Tú qué cosa quisieras para ti y para tu país cuando crezcas? Bueno, nosotros aquí toditos queremos la paz, pues. Entre hombres adultos, para él con solo 12 años y 3 en el combate, la guerra y la muerte no son un juego. Son muchos los salvadoreños los que han visto sus vidas destruidas o se han visto afectados por la guerra en los últimos 10 y largos años. Y en un conflicto que no parece tener final, ese número bien podría multiplicarse. El aparato productivo ha sido duramente afectado y hoy gira alrededor de la guerra. La pobreza es grande. Los Estados Unidos, principal enemigo para el Farabundo Martí, viene invirtiendo ya aquí más de 3.000 millones de dólares, pero para muchos esto no se traduce en obras. Y la paz, aún lejana y difusa, es meta de todos. Lo que se está invirtiendo en la guerra, si no tuviéramos este conflicto, todos esos fondos pasarían a los sectores económicos y sociales para lograr un desarrollo en este país. Por lo tanto, todos aquí en El Salvador anhelamos la paz. Y yo creo que ese anhelo traería como consecuencia un mayor desarrollo económico que vendría a fortalecer la democracia en nuestro país. Estas serán las quintas elecciones durante la guerra, todas violentas, todas cuestionadas por la guerrilla. Estas, sin embargo, son diferentes.
se dan en el marco de una guerra renovada, con el presidente José Napoleón Duarte enfermo de un cáncer terminal y con una gravísima crisis política. El Salvador pasa a ser ahora el principal conflicto de la América Latina. Y ahora nos acompaña nuestra corresponsal en Centroamérica, Mónica Sebani. Mónica, ¿cuál es la situación más difícil, no solo para los periodistas, sino para todos los partidos políticos y facciones aquí en El Salvador? Yo creo que lo que vuelve la situación aquí tan absolutamente complicada es el hecho de que todo va cambiando a una velocidad y una dinámica en la política, en todo. La gente está harta ya después de 9 años de guerra, de pelear y de ver pelear, ¿sabes? Entonces, cualquier propuesta de negociación es recibida con mucha euforia, pero eso no significa para nada que se pongan de acuerdo con facilidad. Hace unas semanas ha venido una lluvia, pues un confeti de propuestas y de contrapropuestas, todo el mundo tenía algo que decir. Y a pesar de que todo el mundo está ansioso por una solución negociada, pues fue muy difícil buscar un acuerdo. Y encontrar soluciones resulta prácticamente imposible. Es muy difícil porque, como te digo, a pesar de que la paz es una ansia de todos los salvadoreños, hay una especie de necesidad de llevar agua a su molino. Todo el mundo quiere ganar algo en la negociación. Mónica, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más sobre la batalla por El Salvador. En un momento. Hola, infierno, 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 leñador, infierno, leñador, infierno, 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 infierno. Nos encontramos en una población del departamento de Usulután y consignas como esta que dicen "Joven, incorpórate a la lucha por la liberación" indican la determinación de la guerrilla de continuar con este conflicto. Y de hecho, la realización de las elecciones y el rechazo a las propuestas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional son la justificación para los guerrilleros de su lucha armada. De acuerdo a distintos observadores no gubernamentales, la guerrilla salvadoreña controla hasta una tercera parte del país, sobre todo en zonas rurales. Y para poder llegar hasta donde están los muchachos, como le llama la población a los guerrilleros, hay que pasar varios retenes militares y caminar por zonas frecuentemente protegidas por minas. En esta ocasión encontramos a un grupo de unos 15 guerrilleros sorprendentemente jóvenes. Bueno, compa, el enemigo está más adelante, vamos avanzando, vamos a ir a estarlo. Vamos, calmadito. Hay que regarse un poco más, tomando unos 5 metros. Después de cerciorarse que no éramos el enemigo y que efectivamente éramos periodistas, aceptaron realizar frente a la cámara sus maniobras regulares de entrenamiento. Vamos. Una parte importante, quizás la más importante de la fuerza de las guerrillas, es el apoyo que recibe de las comunidades alrededor de las cuales opera. Y una vez que pueden reclutar a los jóvenes, fundamentalmente jóvenes, incluso desde 9, 10, 11 años de edad, es aquí mismo donde reciben el entrenamiento. Por esto, el conflicto en El Salvador se ha convertido, en muchos lugares, en una guerra entre niños, fuertemente armados, herederos de los odios y de los ideales de sus mayores, tanto en el ejército como en la guerrilla. ¿Tú ya eres parte del grupo? Sí. ¿Ya te aceptaron? Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Desde hace cuánto que estás aquí? Poquito. ¿Cuánto? Un mes. Pues me integré, pues. Y aquí estoy todavía, pues. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieres tú lograr? Bueno, lo que queremos, pues, y que todo el pueblo quiera. Bueno, primero la paz, pues, donde todos tengamos donde vivir, donde trabajar, pues, y que no seamos reprimidos. Las poblaciones dentro de las zonas controladas por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional participan en la guerra más que con sus jóvenes. Los mismos campesinos tienen un sofisticado sistema para avisar a los guerrilleros en caso de una ofensiva militar y además les proporcionan su comida. ¿Cuántas veces al día comen? 3 veces. ¿Y es difícil ser una mujer y estar aquí? No. ¿No? Porque, o sea, uno de mujer, o sea, tiene su conocimiento y sabe por qué lucha. ¿Por qué lucha? Por liberar un pueblo. Para estos jóvenes, liberar a un pueblo no es necesariamente sinónimo de elecciones. Para muchos, la guerra es lo único que han conocido en su adolescencia y la lucha armada es probablemente el camino a seguir en el futuro próximo. Y hace muchos años en este país han habido elecciones
y lo que ha profundizado es la crisis y el hambre, la represión. De regreso de la montaña, en las calles, en los periódicos, en los informes del gobierno, la estrategia de la guerrilla se complementa. La guerra popular prolongada cambia como táctica. Los ataques a las ciudades son más frecuentes. 8 alcaldes han muerto por no querer renunciar a sus puestos. Además, casi la mitad de los 262 alcaldes de El Salvador han renunciado por amenazas del FMLN, junto con decenas de jueces y funcionarios de menor rango. Surgen los comandos urbanos simultáneamente a las propuestas del Frente Farabundo Martí de participar en unas elecciones pospuestas si se cumplen sus condiciones. El FMLN es una fuerza en el país, con apoyo de Cuba y Nicaragua, según dice el ejército. Pero los civiles siguen siendo afectados por sus ataques y carecen del apoyo popular suficiente como para generar hoy una insurrección a nivel nacional. El otro lado de la guerra también es verde y joven. El ejército cuenta con 50.000 efectivos, con 9 años de experiencia en combate y una amplia asesoría estratégica y en armamento de los Estados Unidos. El general Carlos Vides es el secretario de Defensa de El Salvador. ¿El ejército realmente pudiera hacer desaparecer la guerrilla en El Salvador? ¿Usted está convencido de eso? No, podemos irla limitando y reduciendo cada día más, aislándola de la población, porque si usted se da cuenta, nuestra lucha no es solo militar. Creo que en el fondo sí les interesa a ellos un cambio de estrategia. Puedo decirle que militarmente están muy mal, tienen una capacidad muy grande para realizar acciones de violencia, acciones terroristas, pero eso los ha hecho descender a un primer escalón de la lucha que tenían antes. Por su parte, el ejército ha perfeccionado sus ofensivas. Además de contar con un amplio apoyo de la Fuerza Aérea, con helicópteros norteamericanos, desde el año pasado ha empezado a funcionar en pequeñas patrullas e intensificando el reclutamiento en zonas que no han caído en manos rebeldes. Hola, infierno, 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 leñador, infierno, leñador. Pero además de luchar contra la guerrilla, el ejército libra otra batalla, contra sí mismo. Por años han recibido acusaciones de abuso y corrupción. Durante 1988, las violaciones a los derechos humanos en El Salvador aumentaron en un 67% según la Iglesia Católica. La mayoría de estas atribuidas a fuerzas de seguridad del gobierno y a escuadrones de la muerte. Sí, yo creo que nuestra posición fue bien definida y bien clara de luchar contra los escuadrones de la muerte. Pero si muchos dicen que son parte del ejército. No son parte del ejército. Que salen del ejército. Pero no es cierto. Esa es la estrategia de los comunistas para poder realizar ellos acciones que puedan achacarle a la Fuerza Armada para que después todas las organizaciones nos acusen. Y sobre este punto, el ejército ha creado una comisión especial para combatir a los escuadrones de la muerte. Por otra parte, tanto los grupos de derecha como de izquierda coinciden que en El Salvador nada se mueve sin el consentimiento de los militares. La realización de 5 elecciones en el país es orgullo del ejército, pero para los rebeldes, estas solo reflejan intereses que van más allá de sus fronteras. Vamos a una pausa comercial. Nosotros tendremos más sobre la batalla por El Salvador en un momento. Demostrando su determinación de querer vivir en paz, los salvadoreños han realizado varias elecciones en medio de la guerra. Y por supuesto, todos los partidos políticos y las distintas facciones políticas del país creen tener la fórmula para lograr la paz. Pero a veces hay momentos de tanta confusión en que nadie sabe realmente si las elecciones van a recrudecer la guerra o van a alcanzar la paz. Para vivir en paz. Con anuncios políticos como estos, el pueblo salvadoreño ha visto por primera vez campañas políticas y competencia en pleno. Y ni los militares, ni los cafetaleros y grandes comerciantes escogerán al próximo presidente, como se decía, ocurría hace solo unos años. Hoy, el voto se gana a la antigua y a la moderna. Solo Fidel tiene el apoyo internacional para las obras que necesitamos. El candidato del partido en el gobierno es Fidel Chávez Mena, que además de tener el apoyo de los Estados Unidos, cuenta con la fuerza del actual presidente José Napoleón Duarte. Básicamente el interés nuestro, y estoy seguro
100% de que es el mismo interés del presidente Duarte que te buscar la paz. Pero las últimas encuestas independientes ponen a los demócratas cristianos detrás de este hombre, Alfredo Cristiani, del partido Arena. Con el lema Cambiar para mejorar, Cristiani ha logrado atraer a los sectores más conservadores de la sociedad salvadoreña. Sus ataques contra la supuesta corrupción gubernamental y sus ideas de apertura económica han logrado muchos conversos. Pero hay más. Con el lema Patria sí, comunismo no, el partido Arena se ha logrado colocar adelante en las encuestas a solo unos días de las próximas elecciones presidenciales y parte de su popularidad se puede demostrar en mítines como este. En parte se debe, claro, a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, pero también se debe a su fundador, Roberto Dabuizón. El nombre de Dabuizón es vinculado constantemente con los Escuadrones de la Muerte. Además, se le ha acusado formalmente por su supuesta participación en el asesinato de Monseñor Romero en 1980, pero él ha negado ambos cargos. Un voto por Cristiani. Como quiera que sea, Alfredo Cristiani ha logrado hacerse de un nombre propio, con opiniones que hace poco tiempo hubieran resultado poco congruentes para un candidato de Arena. Pues nosotros hemos expresado siempre de que hay la necesidad de buscar un diálogo con el FMLN. El extremo opuesto a Cristiani, ideológica y políticamente, es Guillermo Ungo, de la Convergencia Democrática, un partido que ha logrado unir a la izquierda, que asegura no ser un brazo político de la guerrilla, pero que en ocasiones apoya sus iniciativas. Si algo le enseña al mundo entero, este pulgarcito de América es... Con más de 20 años en la lucha política, Ungo dice que El Salvador ha perdido su soberanía frente a los Estados Unidos, pero también marca sus diferencias con la guerrilla. Pero en primer lugar, yo soy un dirigente de izquierda, pero no soy marxista. Y hoy ya nadie discute que la Convergencia Democrática es la tercera fuerza política del país. El panorama político lo complementan Rafael Morán Castaneda, del Partido Conciliación Nacional, Julio Rey Prendes, del Movimiento Auténtico Cristiano, y Hugo Barrera, de la Unión Popular. En El Salvador, las famosas 14 familias ya no controlan al país como antes. Hoy la situación es mucho más compleja. Pero cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, la ausencia de paz podría destruir incluso las mejores intenciones. Y finalmente, la guerrilla y los grupos de izquierda consideran que aquí en El Salvador se actúa de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Hablaremos de este tema después de una pausa. Aquí en El Salvador, para unos, Estados Unidos es el responsable de financiar la guerra, de los muertos y de intervenir en los asuntos internos del país. Otros agradecen a los Estados Unidos que El Salvador no se haya convertido en otra Cuba o en otra Nicaragua. Pero en Washington, ¿qué se piensa? Guillermo Descalzi está allí. To go to your flag and in the name of my people. Napoleón Duarte siempre fue un presidente expresivo, con el sentimiento a flor de piel. Hoy nos dio un ejemplo más cuando en un gesto improvisado abandonó el estrado en el que estaba con Ronald Reagan y se fue a besar en agradecimiento, dijo, la bandera de los Estados Unidos. Se le ha acusado a usted por este gesto suyo de ir a besar la bandera americana de servilismo y quisiera que responda a esas personas que de eso lo han acusado. Pues mire, yo creo que servil es aquel que se agacha y que no respeta sus propios principios, sus propias convicciones y, para una nación, sus propios conceptos. Yo creo que el mundo entero sabe que mi gobierno y mi país han sido soberanos. Todos saben que el presidente Reagan, que el gobierno republicano, es un gobierno conservador. Es un gobierno que jamás hubiera aprobado la reforma agraria, que jamás hubiera aprobado la reforma bancaria, que jamás hubiera aprobado la reforma fiscal, que jamás hubiera aprobado la reforma del comercio exterior. Y que es un gobierno que le dio gran apoyo al Salvador. Y así es como se entiende este beso y esta amistad. Con casi 3.000 millones de dólares en ayuda civil desde que llegase Ronald Reagan al poder, y con un programa de ayuda militar que fácilmente superaba la ayuda civil, el instrumental en todo esto fue un Napoleón poco autoritario quizás, uno que incluso en su declinación física
Sirvió él, el hombre, como el punto de apoyo en ese sub y baja que por ratos es El Salvador. De que no estoy vencido. Para unos, para muchos, Roberto Dawison, el representante de Arena, era anatema por sus presuntas vinculaciones con los escuadrones de la muerte. Y la otra alternativa, la del doctor Guillermo Ungo, representante de la izquierda, tampoco funcionaba para Reagan y Schultz, y por eso la salvación, el único a quien el Departamento de Estado podía apoyar, Aquí estoy. Napoleón Duarte. No se sabe si esto haya sido intervención o no, pero Elliot Abrams, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, claramente puso todos sus esfuerzos detrás de ese gobierno de la democracia cristiana. En la Casa Blanca, Ronald Reagan nos explicaba en ese tiempo su estrategia. Para él, para Reagan, El Salvador era el primer punto de contención del comunismo nicaragüense, nos decía. Ellos no tienen intención de que su revolución comunista pare en las fronteras de Nicaragua. Tenemos los documentos que nos apoderamos de ellos en Grenada, documentos soviéticos y cubanos, donde ellos le decían a sus compañeros en Grenada que tenían Cuba, que tenían Nicaragua y tenían Grenada. ¿Cómo verá Washington esta elección? Se ha hablado de posponerla, se ha hablado también de fortalecer la mano de la democracia cristiana, pero el tiempo es breve y en breve también sabremos. En Washington, Guillermo Descalzi, Univisión. De regreso aquí en El Salvador, la guerra es subrayada, no solo por sus muertos y heridos, sino por los vacíos que deja. Aquí hay una generación perdida en la guerra. Tanto de un bando como de otro, los jóvenes son quienes se enfrentan en el campo de batalla. Y mientras tanto, los viejos, las mujeres y los niños son quienes han sostenido la estructura de lo que queda en El Salvador tras años de ausencia de paz. La guerra está en ese vacío que existe entre los niños y los viejos. Los que pueden viven el momento antes de que una granada, una bala o un machete termine con ellos. Y por si acaso, este señor que ha oído que las palomas son el símbolo de la paz, las alimenta y nadie sabe si esto quizás ayude. Y un pensamiento final. Después de hablar con todas las partes en este conflicto, quizás el único punto en común que tienen todos es que la mayoría está cansada de esta guerra. Y aunque no se puede decir que la paz en El Salvador está al alcance de la mano, continuamente se buscan nuevas alternativas, nuevas soluciones. Y eso es alentador. Gracias por su atención a este programa especial. Desde San Salvador, les habló Jorge Ramos. Un diálogo. No soy marxista.